Hola chicos, bueno, seguimos con el siguiente tema que es reforma electoral. Bueno, después de la Revolución Mexicana, el país se pacifica y entran en juego varios partidos políticos, ¿no? Que van a ser, van a representar el acto democrático para elegir a nuestros presidentes, ¿no? Después de la Revolución Mexicana, pues el primero es el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que pues a su vez ellos se hacen llamar los hijos de la Revolución Mexicana. Posteriormente se cambia por el Partido Revolucionario Mexicano y todo este partido se transforma en uno que quizá ustedes sí hayan escuchado hoy, a la fecha, en casa, con padres, adultos, y se transformó en lo que hoy es el PRI. Este partido, el Partido de la Revolucionaria Institucional, dura en el poder 70 años. Es una cosa aquí un poco rara porque hay que recordar que precisamente el precepto de la Revolución Mexicana es el sufragio efectivo en la elección. Recuerden que les dije que este es el lema de Francisco I. Madero y que es una frase que vamos a encontrar o que van a encontrar ustedes en muchos de sus documentos oficiales. No sé, en su acta de nacimiento, en su CURP seguramente, cuando le impriman debe de venir esa frase, en su certificado del jardín de niños de primaria y de secundaria, ahí viene esta frase, ¿no? Entonces de repente, ¿cómo que nos duró 70 años en el poder este partido? Pues sí, pero no era el mismo presidente, porque bueno, pues acuérdense que precisamente tuvimos un movimiento armado que dentro de las cosas que se exigía era que ya no se nos presentara otro personaje como Díaz, ¿no? y su dictadura de 34 años. Bueno, pues este partido dura en el poder esta cantidad de años, pero efectivamente sí hacen todo este protocolo de votar, de evitar a que la gente elija a su candidato, votaba el que tenía más votos, bla, bla, pero todo este periodo histórico se caracterizó porque hacían fraude. Casualmente, no sé, platiquen con sus papás, no, yo creo que más bien con sus abuelos, pues ellos les podrán dar como mayores ejemplos de esto que les estoy diciendo, en cuanto a que era muy curioso, ¿no? Tenían 2 candidatos o 3 candidatos y la gente votaba pues por el candidato A o el B, pero siempre ganaba el C, que era el PRI. ¿Cómo le hacía? No lo sabemos. Bueno, sí lo sabemos, lo hacía mediante un fraude, porque no había quien regulara las votaciones. Había una serie de vicios y cosas pues muy feas, ¿no? Para que ellos siempre ganaran. Obviamente, ¿por qué lo hicieron? Pues porque tenían acaparado el poder. ¿Cómo? Hay que recordar que también nuestras clases de primaria y de secundaria nos han enseñado que el poder en México radica en el pueblo, es decir, las personas comunes como nosotras, pero en representación. ¿Cómo se representa? A través de 3 poderes. Hay que recordar que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos que están aquí. Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sale? Entonces, bueno, pues el PRI, todos sus candidatos acaparaban estos 3 poderes, entonces pues como que no había otra opción, ¿no? Pero bueno, en esta dinámica a quien no le gustaba, no le parecía o se nos revelaba, pues le iba muy mal. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero hay un año bien interesante y este año es el año de 1985. Ustedes estaban muy pequeños, bueno, perdón, ustedes ni siquiera nacían, los que estaban pequeños eran sus papás, pero sí pueden preguntarlo. Y seguramente en el 2017, que ya fue un terremoto que sí les tocó a ustedes, seguramente oyeron comentarios, recuerdos familiares de qué sucedía, qué hacían y cómo les fue en este terremoto. Este terremoto fue devastador en la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué sucede? Que se nos cae la Ciudad de México tras este terremoto y pues las personas están esperando que el gobierno haga algo, pero el gobierno no hizo nada. Inclusive de otros países ofrecieron ayuda y el presidente en turno,
que era Miguel de la Madrid Hurtado, pues él decía que no, que todo estaba bien, que se tranquilizaran, que no pasaba nada, que no necesitamos ayuda, porque bueno, pues ellos podían, el gobierno, estoy hablando del gobierno de estos tres poderes, ellos podían solucionar ese problema, pero ¿qué creen? Que no. Pasaron 3, 4